Hola, mi nombre es Rodrigo y hace prácticamente 3 meses que llevo en un bootcamp de programación desde cero. ¿Qué es un bootcamp? Básicamente se podría decir que un bootcamp es un curso o capacitación intensiva en la cual se ven muchos temas de manera amplia y general en un tiempo muy reducido, así teniendo la posibilidad de tener una rápida salida laboral o al menos en un corto tiempo, o al menos eso se supone. Yo, si bien un poco por hobby, ¿no? Sabía un poco la lógica detrás de una variable, detrás de una función o demás, se podría decir que no tenía ningún contacto previo a Henry, ¿no? Previo a empezar en este bootcamp con la programación en sí. Pero bueno, debido a la pandemia me quedé sin trabajo, que yo antes trabajaba como vendedor en un local de ropa, en un shopping, y cuando sucedió todo esto yo ya me venía planteando la idea de meterme en la programación, que si bien nunca lo hice, fue algo que siempre me interesó, siempre me llamó la atención. Entonces decidí que era el momento oportuno para, bueno, dar una vuelta de rosca a lo que era mi vida. Por lo cual, por un lado, empecé viendo videos, cursos de YouTube, ¿no? Como cualquiera, básicamente, de HTML, CSS. A lo largo del tiempo me fui metiendo un poquito más en JavaScript. Y bueno, al par de días investigando, ¿no? Con un poco más de saciedad, ya queriendo yo meterme de manera un poquito más seria. Y me acuerdo una mañana, investigando en videos de YouTube, básicamente una posibilidad para meterme más de lleno en esto de la programación, terminé encontrando a Soy Henry. O sea, la realidad es que yo hace 3 meses atrás no sabía nada de programación. Y hoy actualmente tengo la suerte de estar ya cursando lo que es el proyecto grupal, que es la etapa final, mejor dicho. Y bueno, voy bastante bien, creo. Bueno, todo muy lindo, pero ¿qué es Soy Henry? ¿Es una empresa? ¿Es una persona? ¿Qué es? Es eso, es un bootcamp básicamente orientado a personas que quieren tener una rápida salida laboral dentro de lo que es el mundo de la programación, pero justamente lo que es tan atractivo de Henry es que justamente es gratis en su comienzo. Una vez conseguís vos trabajo, recién ahí es cuando empezás a abonar lo mismo, y por sobre todas las cosas tiene una curva de aprendizaje que se supone que se adecua hasta para personas que no tienen conocimientos de la programación como tal, o sea, vienen desde cero, como en mi caso. Justamente, ¿no? Como ellos le dicen, aplicar, una vez vos aplicás, tenés justamente una introducción, por así decirlo, que se llama el Prep Course, donde te van dando básicamente material teórico y práctico para que vos te vayas preparando para lo que es el examen de ingreso, por así decirlo, si es que lo necesitases. O sea, esto es bastante lógico, ¿no? Teniendo en cuenta toda la gente que me imagino yo que solicita entrar, entonces no dan cupo abasto, lógicamente. Yo, si no mal recuerdo, comencé a estudiar a principios de abril y más o menos para el 20 de ese mes fue que rendí el Challenger, que es así como justamente llaman al examen de ingreso. Lo probé y bueno, ya después, posteriormente, mi fecha de inicio, si no mal recuerdo, fue el 10 de mayo. Entonces ahora sí, con el comienzo del corte, les cuento mi experiencia en Henry hasta ahora. En el módulo 1 o M1, básicamente para abreviarlo de ahora en más, spoiler, Henry consta de la etapa de aprendizaje de 4 módulos, M1, M2, M3 y M4. Ya vamos a ir viendo eso. Básicamente en este se hace mucho hincapié en lo que es básicamente la lógica de la programación con JavaScript, como lo quieran mencionar. El Prep Course se ve lo fundamental, por así decirlo, se ve las bases, pero bueno, acá ya se ve un poquito más de manera avanzada y más introducida en el tema. Empezamos viendo un poco de la ciencia de la computación a grandes rasgos, las ramas, las variantes, las secciones que hay en esta. Después nos empezamos a adentrar en lo que es el comportamiento de JavaScript como tal, ¿no? Que si es asincrónico, que es sincrónico, no es asincrónico, ya lo sabemos, que si es de un solo hilo, que los entornos de ejecución, o sea, una serie de cosas que quizás cuando vos te metes de manera autodidacta o vas aprendiendo por tu cuenta como tal, no se te explica, o en cursos que vos vas viendo no lo explican, lo dan por obviado, no lo mencionan, no lo tienen en cuenta o lo que sea. Cerrando ya lo que fue la primera semana, me acuerdo que tenía pensado hacer un video, o sea, lo tengo arrastrado de hace 2 meses esta idea de hacer videos de esto, pero bueno, estábamos cerrando ya con estructuras de datos. Vimos listas enlazadas, vimos la hash table, que fue creo el primer tema con el que sufrí, con el que lloré sangre desde un comienzo. La hermosa recursividad también, que no fue muy difícil entender la teoría, pero ya la práctica es otra historia. Y bueno, a este punto, de vuelta cerrando la primera semana, ya terminaba entendiendo la lógica, ¿no? Por ejemplo, la hash table o las listas enlazadas, de la recursividad. Sin embargo, después no me salía a escribir nada. O sea, era muy frustrante porque yo decía, bueno, termino la lecture, que así le llaman a la clase en vivo del instructor, cual te enseña los temas. Terminaba la lecture y yo decía, genial, o sea, lo entendí de la A a la Z, no hay chance de error. Después me ponía a hacer la homework, la tarea que te dan del respectivo tema, y no me salía nada. Entonces era bastante frustrante. O sea,
terminé satisfecho con algunas cosas, pero un poquito frustrado por ese sentido. En la segunda semana del M1 ya también vimos también dentro de estructuras, vimos árboles, sus tipos, evidentemente las variantes de estos, vimos algoritmos, vimos algoritmos de búsqueda, de ordenamiento y demás. Ya para esta altura, si no mal recuerdo, se acercaba a lo que era el primer checkpoint, que es básicamente el examen cual te dice si estás admitido para pasar al siguiente módulo o no, o para migrar o para volver a recursar ese mismo módulo. Y llegado al viernes, que era el dicho checkpoint, estaba bastante nervioso, tenía serios problemas para trasladar de manera práctica lo que se suponía que yo creía que sabía quizás, lo cual es un detalle bastante importante, que no te salga el código. A ver, algo que no mencioné es que aparte de Pair Programming, que esto sería básicamente algo que mediante una plataforma macheamos con alumnos random de todo el cohorte para, en teoría, ponernos a hablar de lo que fue la homework del día, del tema del día, hablar entre nosotros, compartir código, contarnos explicaciones y demás. Aparte de esto, tenemos un tiempo que también se llama estándar, una hora más que se llama estándar, que es una instancia donde dos alumnos más adelantados en lo que es la cursada de Henry, llamados Technical Assistants o en su abreviación TAs, nos guían, nos dan consejos, nos dan un mensaje de aliento, un poco motivacional más que otra cosa. Y bueno, y esto también está bastante bueno porque es básicamente un momento, ¿no?, del día fuera de código para liberar estrés, para estar un poco más relajado, más chill, lo que vos quieras. Y yo ciertamente estoy muy agradecido, al menos con los que a mí me tocaron, porque gracias a ellos yo siento que tuve un avance que sin ellos no hubiese podido tener. Yo creo que los consejos que ellos nos fueron dando y el acompañamiento totalmente voluntario, porque su acompañamiento fue más allá de lo que te pide Henry que hagas como te da, yo creo que me hizo la diferencia durante el bootcamp. Entonces, ya llegando al viernes, el día del checkpoint, la noche previa me quedé como de costumbre hasta tarde estudiando, repasando. Y bueno, me acuesto, tuve problemas para dormir, no sé si por los nervios o qué, pero bueno, al día siguiente puedes hacer el examen desde las 9 horas hasta las 18. Yo me quedé dormido y me desperté como a las 12. Sí, siempre triunfando en la vida. Cuando forqueo el repositorio finalmente, veo los ejercicios y demás, me doy cuenta de que era otro nivel ya. O sea, la realidad es que no es que te toman cosas no enseñadas, cosas que no te enseñan. Sin embargo, al mezclar todos los temas juntos en ejercicio, pareciera un mundo distinto. Pero bueno, con mucha dificultad y ayudándome sustancialmente de Google, de las homeworks hechas también, y muy sobre la hora, también vale aclararlo, y con el mínimo, también es un dato a nombrar. Ni yo me lo creía, pero así fue que pasé. Aprobé el examen y yo ya estaba dentro del M2. Si bien ese fin de semana siguiente creo que fue el único cual descansé, a partir de ahí ya no descansaba más los fines de semana, aún así me tomé el tiempo un poco de repasar ciertas cosas que me di cuenta con el checkpoint de que me habían quedado bastante sueltas, ¿no? Algo a mencionar antes del siguiente módulo es que la realidad es que si ustedes solo estudian o solo se ponen con Henry en los horarios que Henry estipula como obligatorios, la realidad es que se les va a dificultar muchísimo. A menos que la tengan muy clara, se les va a dificultar muchísimo. Esto, como muchas cosas, requieren que inviertan de su tiempo, entender bien las cosas, inviertan tiempo para aprender, para terminar de asimilar conceptos, para aprender cosas nuevas que posteriormente les ayuden, ¿no? Un poquito de todo. Así que lamentablemente, si están pensando en ingresar a Henry, ya están empezando a cursar Henry y creen que solo asistiendo a los code review, a las lecture y con suerte a los pair programming les va a ir bien, lamento decirles que no es tan fácil. De vuelta, la tienen que tener muy clara como para que esto fuese así. Deben tener en cuenta que Henry es full time. Y más si les cuesta, como es mi caso, por ejemplo. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Al lunes siguiente ya arrancamos con lo que es el módulo 2 de frontend. O sea, el lunes siguiente, o sea, no hay descanso en Henry, claramente. Vimos mejor ya, si bien en el percurso se ve HTML y CSS, de vuelta lo empezamos a ver la primera semana del módulo 2. Lo vimos más en detalle, ciertas cosas que no mencionaban. Vimos un poco de ECMAScript 6 y entre otras cosas ya pasamos a ver en la segunda semana la introducción a React, ¿no? La librería React. Lo cual los primeros días fue un tanto complejo. Sin embargo, cuando le encontrás la vuelta, cuando lo entendés, como todo, te das cuenta que es hermoso, o sea, te encanta. A mí me terminó encantando. Desde ahí empezamos a ver con React estilos, dados, routing, y después ya finalmente pasamos un poco a Redux. Vimos Redux como tal, de todo, que deberían saber que es agnóstico a React, o sea, se lo asocia mucho, sin embargo, son agnósticos uno del otro. Después vimos React con Redux, ahora sí. Después vimos un poquito de hooks con React y ¡puf! Pasaron volando. Estas 3 semanas básicamente pasaron volando. El M2 es el módulo más largo que tiene Henry, que consta de 3 semanas. El módulo 1 de 2, el 3 de 2 y el 4 de 1. El 2 de 3 nuevamente. Y no sé si por preferencia mía hacia el front, o por gusto, por acompañamiento de mis compañeros, ya que pegamos mucha onda, tuvimos más acercamiento y entre todos es todo más ameno. A mí se me pasó volando. Así que básicamente ya la tercera semana, el viernes, nuevamente nos encontrábamos con el segundo checkpoint. Este día sí me levanté a las 9, me levanté temprano, no me quedé dormido. Realmente me sentí más preparado para este caso. No sé si por cuestiones de tanto esfuerzo que le dedicamos, yo y mis compañeros. O sea,
La realidad es que, o sea, la realidad es que le dedicamos mucho tiempo, aparte de lo oficial de Henry como tal. Y bueno, por más de que tenía nervios, obviamente, me sentía un poquito más preparado y ya más o menos para las 2, 3 de la tarde ya estaba terminando de pushear lo último y ya estaba terminando básicamente todo. De vuelta, no sé si por gusto o por esfuerzo, el M2 creo que fue el que donde más preparado me sentí. Ya después el fin de semana siguiente con mis compañeros aprovechamos un poco y adelantamos algo del módulo siguiente de backend, vimos algunos videos, estuvimos leyendo algo y ya después en el módulo respectivamente del backend, el módulo 3, acá lo mismo, fuimos un poquito de manera gradual subiendo la dificultad, empezamos viendo Node como tal, arrancamos con web server, vimos promesas a nivel básico, promise, como se le diga, que ya me estaba costando y al tiempo empezamos con las promesas avanzadas, ¿no? Como, o sea, las promesas como tal, un poquito más heavy, pero bueno, evidentemente las promesas son fundamentales, como ya van a saber ustedes, entonces bueno, o sea, traté de dedicarle todo lo que pude. También vimos un poco también vimos Express, vimos el Async Await, vimos un poco de testing y demás. Igual que el M1 del módulo 3 son de 2 semanas, como ya lo dije. Estas sí que realmente pasaron volando, porque a comparación del módulo pasado era mucho menos, se sentía mucho menos. Acá ya he llegado al checkpoint, el viernes al checkpoint, acá sí que ya tenía un poquito más de nervios. La realidad es esa, porque de vuelta no tenía tanta preferencia por esto, entonces no la tenía tan clara también es verdad. También es verdad que como que soltamos un poquito el acelerador después del M2, como dijimos, bueno, ya está, podemos descansar un poquito más acá y bueno, ese no tan esfuerzo como en el M2 quizás fue lo que hizo la diferencia. Pero bueno, por más de que no sea uno de mis temas favoritos, me seguía esforzando, seguía practicando, no me daba un descanso y bueno, y todo esto, el cúmulo de todas estas cosas en momentos cruciales es donde se ve. Pero bueno, acá lo mismo, también un poquito para la tarde, un poquito más tarde si viene verdad como que del M2, ya lo estaba terminando básicamente, me trabé como una hora, me acuerdo, por una estupidez en un request, en vez de ponerlo porque lo que recibía, en vez de que lo reciba por query, lo estaba haciendo por body. Estuve una hora sin ver esa palabrita ahí, pero ya cuando lo vi, los tests que necesitaba ya estaban, así que ahí seguí para adelante. Admito que sí, cuando pasamos el M3, todos nos relajamos un poco. Yo también me relajé bastante porque, bueno, a sabiendas de que el M4 no tiene checkpoint como tal, que se podría considerar que la forma de comprobar esos conocimientos es el proyecto individual que le sigue, no lo tiene. Nos relajamos un poco, nos tomamos un descansito, pero bueno, siempre viene bien ya relajar la mente. Bueno, ya lo que quedaba en el M4 era básicamente base de datos como tal. Vimos, bueno, esos tipos de base de datos, estuvimos viendo Postgres, SQL, vimos Sequelize, un poco de autenticación y algunas cositas más. Llegado a este punto, se podría decir que terminé la mitad del bootcamp. Es más, de vuelta, también tenía planeado hacer un video en ese momento, pero bueno, lo fui pateando y ya después empezó el proyecto individual y ya no tuve tiempo o ganas, o las dos. Y bueno, a ver, la realidad que todo me cuesta, por lo cual lo compenso con esfuerzo. Pero nunca me dejo estar también, que es algo muy importante. O sea, nunca digo, bueno, no lo entendí ahora, bueno, lo veré en el futuro, no pasará nada. No, si no lo entiendo, veo otra cosa que compense eso. Si no lo entiendo, sigo indagando en el tema, cosa de que tenga una idea, una noción, porque en determinado momento esas lagunas que te quedan te van a pasar factura. No lo sabes, pero te va a pasar por factura. Y bueno, así que yo creo que eso en mi desarrollo en Henry creo que fue clave. De otra manera ni hubiese podido alcanzar a mis compañeros, seguirles ritmo. Así que nada, esto fue más o menos mi experiencia en lo que respecta a la etapa de aprendizaje de Soy Henry, que básicamente estos 4 módulos. Ya después tenés el proyecto individual y el proyecto grupal. El proyecto grupal es donde estoy cursando actualmente. Tenía pensado hacer también un video del proyecto individual, ya que está bastante bueno. Es muy curioso cómo te encontrás a solas con hacer todo el backend, con hacer todo el frontend. Tenés que rever cosas que quizás no te quedaron tan claras y es ahí cuando te das cuenta. Entonces está bastante bueno eso. Está bastante bueno una vez aprobás, ¿no? Durante esas 3 semanas. O sea, yo creo que si están buscando un lugar donde hacer un cambio para su vida, yo creo que Soy Henry es una buena opción. No es porque le esté chupando las medias a Henry por nada en especial, o sea, porque realmente yo creo que la facilidad que te dan o la accesibilidad que ellos te dan, algo que no vas a ver mucho, o sea, no vas a encontrar muchos bootcamp que te la den, tanto económicamente como de acompañamiento. O sea, no lo nombré, pero también tienen aparte algo que se llama Job Preparation, que es una capacitación más tirando al lado laboral para que, bueno, mejoren un poco su visibilidad en cara a una empresa, por ejemplo, ¿no? Que ve tu LinkedIn, que ve tu GitHub, que te ve a vos en una entrevista, para una entrevista técnica y demás. Eso también te preparan. No se dice mucho, pero también lo hacen y es buenísimo. Y de vuelta, les aseguro que si yo pude, cualquiera de ustedes puede. Eso es una realidad. Y seas en Soy Henry o sea en cualquier otro lugar o por su cuenta, la programación te abre muchas puertas. Por más que no lo crean, yo hasta hace poco quizás me costaba verlo durante el camino, pero de a poco
se dan cuenta que es posible. Así que nada, espero que les sea un poco de utilidad lo que fue mi experiencia, para que más o menos se den una idea de lo que se van a encontrar, si es que aplican, si es que entran o si es que están por empezar en Soy Henry. Así que nada, no tengo nada más que decir. Nos vemos.